Bienvenidos a su programa Ministerio Evangelístico El Verbo de Dios, con nuestro hermano y evangelista Fernando Pérez. Esperando que sea de bendición para sus vidas. Muy buenos días tengan, amados amigos y hermanos que nos escuchan a través del 1140 del AM de Radio Esperanza. Así también a nuestros hermanos que nos ven a través de nuestros canales de YouTube y de Facebook. Hoy es martes 3 de noviembre del 2020 y este es su programa Ministerio Evangelístico El Verbo de Dios. Esperando en todo tiempo que estamos al aire, en la radio y así como en los canales, esperando que Dios pueda ser glorificado a través de predicar su palabra, que usted pueda recibir la bendición de Dios, que pueda recibir la fuerza, la confianza en esta mañana que predicaremos su palabra. Estamos muy contentos porque Dios ha sido bueno con nosotros y también con usted. Hoy queremos leer la palabra del Señor en esta mañana. Tenemos un tema que hemos puesto como título: la esperanza de saber que Dios traerá salvación, a pesar de lo profundo que podamos llegar a caer por causa del pecado. La esperanza de saber que Dios traerá salvación. Amén. Capítulo 130 del libro de los Salmos dice de la siguiente manera: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado, mi alma espera a Jehová. Más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y no solo a Israel, sino que el pueblo de Israel fue el pueblo escogido por Dios para llevar salvación a las naciones. Es un pueblo que Dios determinó en él glorificar su nombre, amarlo de una manera especial, pero también conlleva con ese amor tan grande una grande responsabilidad de llevar el mensaje a todo el mundo, porque el propósito de Dios es salvar no solo a Israel, sino usando el medio de Israel para llevar redención a toda la humanidad. Número 1, notamos claramente que en tanto que el hombre no reconozca cuál es su posición ante Dios, la Biblia nos habla de dos cosas: de posesiones y posiciones. Y el salmista reconoce en este capítulo 130 su posición, es decir, la posición en la que él se encuentra por causa de su propio pecado. Amén. Y asimismo reconoce que solamente a través de Dios, o solamente de Dios emana misericordia, que solamente Dios es quien perdona nuestros pecados, como lo establece el capítulo 103 del libro de los Salmos, que dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Número 3, es importante conocer y conciliar la idea de aquel que se encuentra en lo profundo de una circunstancia o de un abismo. Debe de saber, como lo establece a través del libro de Eclesiastés por Salomón, que todo tiene su tiempo. Es necesario esperar y saber que Dios a su tiempo traerá la redención, traerá la respuesta a sus necesidades, traerá esa libertad de levantar las manos hacia Dios, traerá sanidad en sus cuerpos físicos. Y por último, la estructura de este salmo es maravillosa, porque él depositó, el salmista, a pesar de saberse totalmente perdido,
deposita toda su confianza en Dios. Totalmente se suelta en Dios. Amén. Y dice, se nos enseña que este salmo es un compañero de una serie que se titula Una canción de los peregrinos. En este capítulo 130, el salmista empieza con un testimonio personal del rescate de Dios de lo profundo de dos cosas: de la culpa y la conciencia del pecado. Lutero llamó a este salmo, lo llamó Paulino, ya que este salmo muestra que el perdón de los pecados depende de Dios y se recibe por fe y no es por obras para que nadie se gloríe. Es importante notar también que el salmista está consciente de su propio pecado. Él está consciente también de que merece juicio de parte de Dios, porque no es alguien que ignora quién es Dios. Amén. Y la tercera cosa es que también el salmista, para fortuna de él, reconoce que también de Dios es el tener misericordia y que sus grandes alcances a través de la misericordia son inimaginables a la mente humana. Dicho de otra manera, jamás pienses que Dios no puede perdonarte porque existe tal o cual cosa. El salmista muestra el estado natural de los hombres sin Cristo. Amén. En una desesperación, en una angustia, en un desaliento que produce el pecado y nos lleva a una realidad espiritual que nos aparta de Dios, que nos pone lejos de la presencia de Dios y que no nos podemos acercar a Dios. Amén. Él se sabe perdido y sin el perdón de Dios. El propio profeta Isaías en el capítulo 59, verso 2, verso 1 al 2 establece que la verdad de Dios es que Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Y dice a través del profeta Isaías en el capítulo 59, verso 1 al 2, para aquellos que piensan que Dios no les puede perdonar sus pecados, aún en el propio pueblo de Israel, aún en la humanidad que hoy nos toca vivir, Él tiene la respuesta y dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Dios todavía tiene el poder para salvar a la gente. Y dos, ni se ha grabado su oído para que Él escuche el clamor de aquellos que a Él claman. ¿Cuál es el problema entonces que hay en medio? El verso 2 nos da la respuesta y dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Bendita sea la gloria de Dios. El salmista no ignora quién es Dios. Al contrario, al darse cuenta en la situación y la posición que él está, también se sabe conocedor de que a través de Dios él tiene una esperanza. No importa hasta dónde haya llegado, Dios puede perdonar sus pecados. Y ante las crisis del pecado humano, él sabe que puede esperar en Dios en todo momento. Mientras hay vida, hay esperanza de reconciliarnos con Dios. Hay ocasiones que Dios permite que los mejores hombres y aún los peores hombres lleguen hasta lo profundo de la desesperanza. ¿Por qué razón? Porque este es el único lugar o posición en el que el hombre se da cuenta de que sin Dios no somos nada, de que sin Dios no podemos avanzar, de que sin Dios no hay ninguna esperanza para nadie. Y digo, con Dios todo y sin Dios nada. Aún sin embargo, aún en las peores profundidades del abismo, Dios nos da el privilegio y la grande bendición de poder clamar y decirle a Dios: me arrepiento delante de tu presencia. Hay diversos tipos de abismos que Dios permite. Y a veces estos abismos son tan profundos
como la pérdida de un ser amado, una enfermedad incurable, la vida matrimonial, los hijos perdidos en alcohol y drogas. Pero aún en el abismo, conocer o saber o haber oído de Dios produce esperanza. Es cierto, y bien es cierto que el hombre natural, y me refiero natural al hombre que está sin Cristo, cuando todo está bien, algunos dicen, ¿por qué pensar en Dios? Cuando la salud está entera, cuando hay estabilidad financiera, cuando tenemos un trabajo, muy buen trabajo, ¿quién necesita a Dios? ¿Quién piensa hablar con Dios? ¿Quién piensa humillarse delante de la presencia de Dios? Justamente esto es lo que produce el caer en un profundo desencanto. De lo profundo clamó el salmista. El rechazo continuo al Evangelio de Dios coloca a los hombres en esta posición porque, reitero, con Dios todo y sin Dios nada. Dios usa todo tipo de circunstancias para acercarnos a Él. Por eso Moisés en el capítulo 90, verso 3, dice que Dios vuelve al hombre hasta ser quebrantado. Él usa los medios de la salud, Él usa los medios de la economía, Él usa los medios de la familia para quebrantar al hombre y que se dé cuenta que no puede avanzar sin Dios, que hay que reconocer que es necesario, absolutamente necesario, ir a Cristo, porque sin Él no podemos hacer nada. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y en ese quebranto Dios le dice, conviértete, arrepiéntete, porque Dios tiene el poder para arrebatar en un momento. Él quita naciones. Las naciones les son como la menuda gota de agua que cae del cubo, como lo describe a través del profeta Daniel. Él puede mover las entrañas de la tierra, sacudir la tierra como una higuera, para hacer llamar la atención de los hombres y que se vuelvan a Él. El hombre en realidad es comparado como poca cosa ante la gloria y la potencialidad de Dios. Él es comparado como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. El rechazo al Evangelio de Cristo, tarde o temprano, así como la desobediencia, nos lleva a estar en lo profundo, no solamente en el aspecto emocional, no solamente en el aspecto espiritual, sino en el aspecto físico. Por eso David decía, allá en el capítulo 51, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Bendita sea la gloria de Dios. La historia de Jonás nos ilustra claramente que hay abismos de maneras diferentes. Cada quien a veces provocamos abismos ante Dios. Y la Biblia habla de un hombre llamado Jonás, a quien Dios envió a esa gran ciudad llamada Nínive. Una ciudad tan grande de 3 días de camino con 120,000 habitantes, muy grande, muy poderosa de su tiempo, pero también muy idólatra. Cuando Dios envía a Jonás a esta tierra llamada Nínive, a esta ciudad grande, Dios quería demostrar dos cosas. Primeramente que Dios vino a salvar la humanidad. Dios no vino a salvar solamente un pueblo. Y número 2, que los judíos no se supieran únicos. El pueblo de Israel o el pueblo judío fue el medio por el cual Dios quería desparramar el Evangelio y su palabra para que la humanidad fuera salvada. Gloria a Dios. Dios mandó con un mensaje de arrepentimiento. Hoy no comprendemos por qué el hombre no puede entender el lenguaje de Dios. Cuando Jonás fue a Nínive, dice la palabra del Señor que en lugar de ir al propósito de Dios, Nínive, que era la ciudad de Nínive, Jonás sube a un barco y toma un rumbo contrario a Nínive con la intención de huir
de la presencia de Dios como si esto fuera posible. ¿Quién puede huir de la presencia de Dios? Quiero decir algo interesante e importante. Ni en la vida se puede escapar de la presencia de Dios, ni en la muerte se puede escapar de la presencia de Dios. Por eso el salmista nos cita en el capítulo 139, verso 7 del libro de los Salmos, y dice de la siguiente manera: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia, Señor? Y dice algo tan maravilloso este salmo, que dice de la siguiente manera en el 139, gloria a Dios: si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No podemos huir de Dios. Dios tiene el propósito de traerte el Evangelio de Cristo, el Evangelio que trae salvación. Amén. Pero el hombre no puede huir de la presencia de Dios. De ninguna manera. Dios nos va a alcanzar, para bendición o para maldición. No importa cuánto tiempo huyamos del propósito de Dios de salvarnos. Dios no tiene ninguna prisa. Dios es eterno. Nosotros, cuando mucho lo cita el propio Salmo 90, 70, 80, y con mucha dificultad, hasta entonces Dios te va a seguir llamando porque te ama. Amén. Pero también nosotros escogemos el volumen de la voz de Dios. Gloria a Dios. ¿Nos alcanzará para salvarnos o para condenación? Nosotros escogemos. Es una situación de decisiones. Cuando Dios, en su amor y su grande misericordia, le está llamando al hombre, Él va a hacerlo de una o de otra forma. Está preparando algo para detenernos, para que lo reconozcamos como el único Salvador del mundo. Puede ser que aquello que nos estorbe de parte de Dios son los problemas cotidianos, la economía, la salud, la familia, los hijos, todo lo que nos rodea, todo aquello que nos envuelve, y que muchas veces nos envolvemos tanto que nos olvidamos de Dios. La familia sin Dios difícilmente puede mantenerse firme ante las grandes desgracias que acontecen aún hoy en día en medio de la humanidad. Ni siquiera en medio de una ciudad. El mundo se está cimbrando, pero el mundo necesita saber de Dios, que esta es una manera de que Dios está hablando a la humanidad. Gloria al Señor. Dios puede llevarnos a esa profundidad que fue el salmista. Él se encontraba en la profundidad por causa de su pecado. Jonás se encontraba en la profundidad por causa de su desobediencia ante la presencia de Dios. Jonás desobedeció a Dios, pero Dios le cercó el camino. Dios le cerró las puertas. No pudo avanzar. Cuando se dio cuenta Jonás que Dios no puede ser burlado, cuando Jonás se dio cuenta, vuelve en sí, como lo cita en capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, aquel joven que se fue a una provincia apartada a vivir malgastando los bienes del Padre. Así Jonás, cuando vuelve en sí, hay una fórmula maravillosa que Dios permite a la humanidad, y es que el momento que nosotros lleguemos al fondo del abismo, a esa profundidad tan grande, algunas personas les llaman a tocar suelo. Dios nos da la oportunidad de hincarnos o de estar sentados, algunos de estar acostados, pero decirle a Dios con todo nuestro corazón: hoy te reconozco. Jonás oró cuando se supo perdido. Jonás oró cuando él supo que Dios no puede ser burlado. Y dice en el capítulo 2 de Jonás, verso 1, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Usted y yo podemos clamar a Dios
desde el abismo, de lo profundo, de las circunstancias. No importa qué tan bajo nos lleven las circunstancias, la bendita oración, el reconocimiento a Dios como un Dios santo y nosotros como pecadores que necesitamos arrepentimiento. La oración sincera, Dios la escucha. Gloria a Dios. Dice, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Debo de ser reiterativo. Lamentablemente a veces nosotros provocamos esos abismos por desobediencia a Dios, por negarnos a seguir a Cristo. Y a veces lamentamos mucho que la gente no reciba a Cristo cuando estás sano, cuando Dios te habla, cuando tienes fuerza. Por eso Salomón decía, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Lamentamos mucho cuando la gente rechaza el Evangelio de Dios. Y dice la palabra del Señor, desde el seno del Seol clamé. Esta palabra tiene que ver con el sepulcro. ¿Desde dónde clamó Jonás? Desde el seno del Seol, lo más profundo del mundo de los muertos, o de la esfera de los muertos. A veces se usa esta palabra para hablar de la muerte, a veces se usa para hablar del sepulcro. Amén. Pero son de alguna manera medios que Dios está permitiendo para que la gente vuelva a un arrepentimiento, y ese arrepentimiento tendrá que ser genuino, porque de otra manera no puede alcanzar el perdón de Dios. Ya hemos hablado del ejemplo de un verdadero arrepentimiento. Usted lo puede encontrar en el capítulo 51 del libro de los Salmos, un verdadero arrepentimiento que alcanza el perdón de Dios. Me echaste a lo profundo, dijo Jonás. Maravillosa gracia de Dios, el permitirnos reconocer que estamos en tal o cual circunstancia porque rechazamos a Dios. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Él sabía, y estas maneras de decirle a Dios hasta dónde Dios le permitió llegar por causa de su desobediencia, por causa de oír al propósito de Dios, es muy significativo cuando Él de esta manera se expresa: rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Él estaba en medio del Seol. Estaba aún casi nada de la muerte, lo que puede causar la desobediencia, lo que puede causar el rechazo continuo al Evangelio de Dios. Dice la palabra del Señor que volvió en sí. Hoy hay personas que justamente han estado en la posición que describe Jonás, porque desoyeron la voz de Dios. Hoy hay personas que necesitan pedirle perdón a Dios. Necesitamos venir y reconocer que necesitamos a Dios en nuestra vida, que el mundo se está colapsando. Necesitamos como personas arrepentirnos, humillarnos ante la presencia de Dios y aceptar la salvación por fe en la cruz del Calvario a través de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Cuando Jonás vuelve en sí, él regresa a Dios. Él vuelve a tomar el camino de Dios. Dios le vuelve a dar una oportunidad.
vuelve en sí, no solamente en su mente, en su espíritu y en su corazón, sino que vuelve en sí y vuelve a sí mismo a tierra firme. Y él dice la fórmula: en mi angustia invoqué a Jehová. Amén. Él le decía en medio de su desgracia: aún veré tu santo templo. Aún anhela mi vida estar en tu santo templo, Señor. Es cuando decimos que lamentamos porque a veces las circunstancias graves llegan a nuestra vida. No sabemos, Dios nos describe aquí la palabra del Señor, la grande, bendita y naturaleza bondadosa de Dios, que dice aquí que Él le decía a Jonás a Dios: aún veré tu santo templo. En medio del Seol, en medio del lugar de los muertos, en la profundidad del abismo, Él tenía la esperanza, y la esperanza estaba puesta en el Dios de Él, en el Rey de los ejércitos, en Jehová de los ejércitos. Tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová. Es lo que Dios quiere, sacarte del abismo. El propósito de Dios es salvar la humanidad. Sin embargo, el hombre se resiste a la salvación porque se siente seguro. Porque las filosofías humanas le han dicho al hombre que no necesita a Dios, que Él es suficiente. El humanismo ha hecho que los hombres digan: yo no necesito a Dios, yo tengo mis capacidades y por mi sabiduría tengo y soy lo que soy. Dios en su misericordia permite que los hombres caigan en estos abismos para que el hombre del abismo le clame al Señor. De lo contrario, no solo perderá su vida, sino que perderá la vida eterna. Jonás estaba en un abismo físico, pero también en un abismo espiritual. Él provocó ese abismo. Hay otro ejemplo que quiero dar en esta mañana. Y quiero hablar un poquito del profeta Jeremías, quien estuvo también en el pozo de la desesperación, pero por una causa diferente, totalmente contraria al primer ejemplo. ¿Por qué? Porque Jeremías fue echado en el pozo profundo, en el pozo cenagoso, por causa de la justicia de Dios, por causa de predicar la palabra de Dios. Jeremías no fue sino odiado por causa de la palabra de Dios. Y entonces el rey de ese tiempo, que por cierto era un hombre sin carácter, que era manejado por cualquiera que tenía a su lado, amén, metieron al profeta Jeremías en la cárcel. A veces metemos en la cárcel o rechazamos o ninguneamos o le damos un lugar tan abajo a aquellas personas que pueden llevarnos a una grande bendición. Dice la Biblia en Jeremías 32:3: porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo: porque tú profetizas diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomará. Dicho de otro modo, la paga a tu profecía será la cárcel. Y esto es caer en un pozo de la desesperación por causa de la justicia de Dios. Sedequías mete a la cárcel y en un pozo cenagoso al profeta Jeremías, y vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando aún preso en el patio de la cárcel, y Dios dice de la siguiente manera: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Y Dios le hablaba a su siervo, a su profeta, y le decía, le levantaba con palabras de ánimo. Y Dios le dijo, allí en medio de ese pozo, clama a mí y yo te responderé. Dios siempre escucha la oración de una persona que se arrepiente. En el caso particular, no era precisamente de que tenía que arrepentirse Jeremías, pero el Señor le dice, clama a mí, Jeremías. Cuando estés en la angustia, clama a mí.
Cuando estés cerca del Seol, clama a mí. Cuando los abismos lleguen a tu vida, clama a mí, le dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y la Biblia dice en el 38:6 de Jeremías: entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en una cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno, dicho de otro modo, en el lodo podrido. Es terrible pensar que a veces por predicar la palabra de Dios podemos llegar a caer en estos pozos. Aún sin embargo, Dios de allí nos va a sacar. Gloria a Dios. El hablar palabra de Dios puede traer en determinado momento muchas dificultades por todos lados: persecución, rechazo de la sociedad, rechazo de la familia, rechazo de los amigos. Aún personas que no nos conocen pueden llegar a maldecirnos por causa del Evangelio de Dios, pero Dios siempre tendrá una respuesta, y Dios usará a quien Él quiera. Aún al propio enemigo lo puede usar Dios para salvar a aquel que sufre por causa de la justicia de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dejó bien claro en Mateo 5:10: bienaventurados que padecen persecución por causa de la justicia, en este caso Jeremías, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Muchas veces es calumniado el que ama a Dios. Muchas veces es calumniado el matrimonio que sirve a Dios. Dice el Señor Jesucristo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dios va a usar medios para libertarnos. Y es impresionante cómo Dios puede usar a nuestros propios enemigos para sacarnos del pozo de la desesperación. Jeremías 38:7 dice de la siguiente manera: oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey, y habló el rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que le han hecho al profeta Jeremías, al cual echaron en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Cuando los justos están en el pozo de la angustia, Dios siempre enviará la respuesta a nuestro favor. Por eso dice la Biblia en el Salmo 103, verso 1 al 4: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es Dios quien rescata del hoyo tu vida, mientras otros buscan alivio para sus profundidades, para sus desgracias, en curanderos, en espiritistas, en limpias, en aguas arregladas y toda clase. Nosotros podemos saber que alzaremos nuestros ojos a lo alto, a los montes, porque de allá viene nuestro socorro. Bendito sea la gloria de Dios. Nuestra esperanza está puesta, Dios, en todas las circunstancias que vengan a nuestra vida. Tal vez tú estás siendo perseguido por causa de la justicia. Ten fe, Dios va a sacarte de ese pozo. Gloria a Dios. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Luego puso un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán muchos y temerán y confiarán en Jehová. Clama a Dios en medio de la desesperanza.
Clama a Dios en medio de las situaciones en las que tú no puedes. Clama a Dios. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Hay aguas que entran profundamente y nos dejan sin fuerza, sin esperanza y a veces hasta sin fe. A pesar de que algunos conozcamos la palabra del Señor, a veces las aguas son tan profundas. Estoy hundido en el cieno profundo, donde no puedo hacer pie, decía el salmista. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido, han desfallecido mis ojos esperando a Dios. Pídele a Dios que te saque de la cárcel. Pídele a Dios que te saque de ese abismo donde tú estás. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio, Señor. Quiero volver al Salmos número 130, verso 2. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Esto nos enseña cómo debemos acercarnos a Dios. Se acerca a Dios reconociendo el señorío de Él. No es alguien que dice, Dios tiene que ayudarme. No es alguien que se presenta ante Dios con una justicia personal. No es aquel que reclama promesas, no es el que arrebata la bendición, no es el que decreta. El salmista es uno que se sabe que no merece nada y no merecemos nada. Es por la bendita misericordia de Dios. El salmista apela al señorío del Señor, se acerca a Dios con reverencia, con respeto y le suplica, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Él apela a la naturaleza bondadosa de Dios. Número 2, reconoce su pecado y sabe que de muchas maneras el pecado no confesado le estorba para las bendiciones de Dios. Y le dice al Señor, si mirares a los pecados, ¿quién no, Señor, podrá mantenerse? Si Dios mirara nuestros pecados, ¿quién podría recibir algo? ¿Quién es el que dice, yo no tengo pecado? ¿Quién es el que dice, yo no peco ante Dios? ¿Quién no tiene escondrijos? ¿Quién es el que nunca dice, yo nunca peco? ¿Podrá alguno de nosotros decir, yo recibo bendición porque yo no peco nunca delante de la presencia de Dios? ¿Quién es el que podrá mantenerse sin la misericordia de Dios, del Dios Todopoderoso? Señor, dice el salmista, si miras mi pecado y el de los demás, nadie podía recibir alguna cosa de ti. Es por la misericordia de Dios que estamos en pie. Todos los seres humanos, nadie puede jactarse delante de la presencia de Dios y decir, yo recibo porque nunca peco delante de Dios. Es su bendita misericordia. Por eso Jeremías decía ya en el capítulo 3, verso 21, en esto recapacitaré mi corazón. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana las misericordias de Dios. Es la fidelidad de Dios, es grande para esta mañana. Amén, gloria a Dios. Señor, si mira los pecados nadie va a recibir, pero sabes una cosa, en ti hay perdón para que sea reverenciado. Y número 4, el salmista reconoce que en Dios todo tiene su tiempo. Tal vez estés pasando por una grande crisis, una grande necesidad, pero si tú te arrepientes, si tú clamas a Dios, hay esperanza para ti en Dios. La paciencia es necesaria. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. Tenía clavada profundamente la esperanza en Dios. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Es necesaria la paciencia, porque el salmista nos enseña en el capítulo 40 verso 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo la desesperación, del lodo cenagoso.
Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Hoy quiero orar por ti en esta mañana. Yo no sé en cuál posición tú estás. Hoy sabemos que hay grandes desgracias que aquejan al mundo. Y yo creo que hay muchas de las personas que nos están escuchando que tienen un familiar, o dos o tres. Hemos sabido que han muerto familias de 3, de 4. Y hay mucha desgracia en este momento. Pero nosotros conocemos la misericordia de Dios. Hoy quiero dejarte este mensaje y decirte que no importa dónde tú te encuentres, la esperanza para ti y tu familia está en Dios. Humíllate a Dios, arrepiéntete delante de Dios y tú vas a recibir una grande bendición en el nombre de Jesucristo. Que Dios te bendiga en esta mañana. Amén, amén. Quiero hacer una oración. No la puedo llamar especial porque en Dios todas las cosas son especiales. Pero quiero llegarme a aquellos que están justamente en medio de ese abismo. A ti que tienes tu familia en el hospital. Ya no hay otro tema en el día de hoy. Solo desgracia en el mundo. Terremotos, muertes, destrucción, familias destruidas, hijos perdidos en las drogas. Pero cuando sobreabundó el pecado, la gracia va a sobreabundar para la gloria de Dios. Quiero orar en esta mañana por ti que estás allí. Y ruego a Dios que a través de tu Espíritu Santo, Dios, puedas tocar, Señor, y sacar de lo profundo, Señor, del abismo a estas personas, Señor, que han perdido la esperanza, Dios. Aquellas personas que tienen, Señor, a su madre, a su hijo, a su padre, a una parte de su familia, Señor, conectados, Padre, a un respirador artificial, Dios. Apelo a tu grandeza y a la santidad tuya, Señor. Suplico, Padre, que extiendas tu mano poderosa y mientras hablamos y oramos, que la gloria tuya caiga, Señor, sobre las familias, Señor, sobre aquellos que han perdido la esperanza, sobre aquellos, Señor, que están en un pozo de la desesperanza, que no han podido salir, que no han podido, Señor, poner sus pies en firme, Padre de la gloria. Recordarles que tú eres la roca firme, Padre. Recordarles que aquel que edifica su vida sobre la roca, vendrán muchas tempestades, pero la casa permanecerá. Hoy oramos, Dios de la gloria, por toda la familia, Señor, a los 4 cabos de la tierra, Dios de la gloria, para que tu palabra corra y sea glorificada. Y oramos en fe y por fe, para que aquella persona, Dios, que está en desesperanza, tu palabra pueda traer en esta mañana la esperanza del único Dios santo. En el nombre de Jesús, Padre, oramos, Dios, para que ellos reciban la bendición. Que en esta mañana el Espíritu Santo les toque de manera especial, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Sana, Espíritu Santo, salva, Espíritu Santo, toca las familias, Dios, convierte a la sociedad, Dios de la gloria, en esta mañana, que nuestra oración alcance la gloria tuya y la gente pueda ser tocada para la gloria bendita de Dios. No estás perdido. Dios te ama. Él puede en este momento levantar a tu familiar de esa cama de hospital. Conocemos las cosas que Dios hace. Yo te quiero bendecir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta mañana. Que Dios te bendiga. Amén, amén.